decíamos, la maternidad, que es uno de los temas que más se ha hablado. Lógicamente, la mujer tiene al bebé y tiene un proceso fisiológico de desgaste. En una sociedad, y hay muchísimos estudios que han demostrado que los niños necesitan una figura paterna. O sea, así funciona. Ella trabaja y él se queda cuidando al niñe. Tendríamos que ver las incapacidades, ¿no? La mujer se incapacita, sobre todo, no quiere decir exclusivamente, por supuesto, por el tema del embarazo. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un capítulo más de Con Derecho a Preguntar. Y de La Rata que Gira. ¿Qué tal? Buen día a todos ustedes. En esta ocasión estamos haciendo esta colaboración entre La Rata que Gira y Con Derecho a Preguntar con Astrid, Carla y Dalit y un servidor, Alejandro Jiménez. Y a raíz de esto es que nosotros en una plática empezamos a comentar la situación de lo que sería la igualdad, la equidad, las mujeres en el trabajo y entender un poco toda esta dinámica. Gracias por invitarnos. No, y claro que este tema tenía que salir, sobre todo en estos dos formatos, porque lo que acostumbramos, creo, y coincidimos, es que debatimos temas, ponemos temas en la mesa, ¿no? Lo podemos girar, ver, y bueno, el tema de la igualdad da como mucho para opinar si estamos hablando de la palabra correcta, igualdad, o estaríamos buscando equidad. Correcto. Eso sí, bueno, fue algo que discutimos la otra vez que estábamos compartiendo, mesa como los griegos. Y sí, sí fue algo que me quedó dando vueltas, ¿no? O sea, porque mucha gente de pronto habla de es que necesitamos la igualdad y la igualdad, y de pronto ni siquiera podemos entender ambos términos, ¿no? O la diferencia entre equidad e igualdad. Correcto, y bueno, también tendríamos que ir viendo hacia los aspectos, ¿no? Tendríamos que ver hacia el tema laboral, respecto de lo que es la igualdad, la equidad, cómo se quiere manejar, y en un aspecto social, netamente, en cuanto a todas las dinámicas que tenemos, ¿no? Correcto. Uh-huh. Entonces, bueno, es un poco debatir el tema, platicarlo, quizá ver a qué puntos podemos llegar de coincidencia, también haciendo esta situación en el sentido de que, pues obviamente es este conflicto eterno entre el hombre y la mujer, entre si hay una disparidad, entre por qué se llegan a generar, ¿no? Platicábamos, y sería quizá el primer punto que pondría sobre la mesa, respecto a los accidentes de trabajo. Lo platicamos en una ocasión, Dalit y yo, en un capítulo en el que estábamos diciendo, bueno, es que existen esto, pero tendríamos que ver las incapacidades, ¿no? La mujer se incapacita, sobre todo, no quiere decir exclusivamente, por supuesto, por el tema del embarazo, pero los hombres son los que sufren los accidentes de trabajo más frecuentemente y que también son los que más fallecen en cuanto a cuestiones laborales, ¿no? Sí. Entonces, ante eso obviamente no podemos hablar de una igualdad o de una equidad, ni mucho menos es algo que queramos que esté a la par, ¿no? No, sí, pero no es la idea. O sea, pero al final, o sea, creo que tendría que ir encaminado a que ambos pudieran tener una calidad de vida, pues, adecuada, ¿no? O sea, al final, que de pronto, que no el trabajo haga que un género u otro tenga que sacrificar más. Claro. Creo que un poco va por ahí, ¿no? Claro. No sé. Por ejemplo, en perspectiva, ¿no? Decíamos la maternidad, que es uno de los temas que más se ha hablado. Lógicamente, la mujer tiene al bebé y tiene un proceso fisiológico de desgaste, que es igual a una recuperación. Claro. Va a necesitar más tiempo, no solamente por ser mamá, sino por recuperarse de esas heridas o físicamente. Pero ya cuando hablamos de maternidad, ¿no? Permiso por maternidad, y le acotamos ya ese nombre, ahora sí nos volteamos a ver qué pasa con la paternidad. Y eso ha ido avanzando en los pocos años en donde ya tenemos diferentes días, ¿no? Para poderles dar paternidad. Pero a veces hay hombres, ¿no? Que dicen 5 días, ¿no? Son 5 días. ¿Son suficientes? ¿No son suficientes? Bueno, ahí también hay algo curioso que nada más lo hago como paréntesis. Nos ha tocado trabajadores que nos dicen no me den los 5 días. Mejor denme dinero. Denme dinero a cambio de esos 5 días y yo continúo trabajando, ¿no? Eso por una parte. Claro. Por otra también los que dicen, pues es que no me da tiempo de hacer absolutamente nada en 5 días. Y es la realidad. Sí. Digo, los que hemos sido padres o madres sabemos que en 5 días ni siquiera has terminado de entender cómo cambiar el primer pañal, ¿no? Por momentos. Y bueno, se ha hecho un avance, entrecomillado, porque ya existen estos 5 días. Esto es relativamente reciente, ¿no? Pero también hablábamos en esa ocasión respecto a las guarderías, ¿no?
si el papá era el que estaba asegurado, la mamá no estaba asegurada, no se le daba el beneficio de guarderías a los padres, ¿no? Tenía que ser únicamente a las mamás. Se modifica eso posteriormente, pero es también, por decirlo de una manera, la lucha que se fue haciendo del otro lado de la paternidad, en el sentido de ir teniendo esta equidad respecto de las prestaciones que tienen las mujeres, ¿no? Sí. Que eso no quiere decir tampoco tirarnos al piso como hombres y decir, pero bueno, es una de las realidades que llegaban a suceder y que se está también trabajando a raíz de eso, ¿no? Claro, y con su esencia ratas yo quisiera saber, no, porque precisamente, a ver, hablemos de este principio donde, ¿no? Lo acabas de decir, muchos hombres piden dinero en vez de los días para paternidad. Pero entonces, ¿qué estamos entendiendo por paternidad? Porque entonces caemos otra vez en el hombre proveedor, en el que, ¿no? Da el dinero. En las figuras. Y no estamos entendiendo esos 5 días de paternidad esencialmente para qué son. Sí, y que de alguna forma pueden ser simplemente simbólicos, pero también es como el comienzo de reconocer la paternidad y también de darle chance, o sea, porque al final, pues, en una sociedad, y hay muchísimos estudios que han demostrado que los niños necesitan una figura paterna, pues para muchas cosas, me explico, que tienen que ver con un crecimiento y con un desarrollo emocional y psicológico. Entonces, también el un poco obligar a los hombres, ¿no? Que también somos una sociedad sumamente machista y que es como que, no, pues la mamá se hace cargo de los niños, ¿no? Entonces, también obligarlos de alguna u otra forma a asumir esa responsabilidad de paternidad, ¿no? Creo que es algo relevante también, que puede venir desde el trabajo. Yo quería que tocáramos el punto de lo que habíamos platicado de qué pasa cuando son 2 papás, 2 mamás. Ah, claro. ¿No? Eso Sí, también cierto. sería importante. Bueno, o sea, ustedes como en la parte legal, creo que no hay nada, o sea, no hay ninguna ley que Como tal, no, porque especifique, digo, ¿no? y ahí sí nos tendríamos que ir un tanto a la literalidad de las palabras, ¿no? Sí. Paternidad, ¿no? De padre, de pater. Entonces, si fueran 2 mujeres, pues, o sea, en un estricto sentido, pues ninguna de las 2 es un padre. Y a la inversa, pues ninguno de los 2 hombres es madre y que le puedan dar un periodo de incapacidad por maternidad, Pero en el caso de 2 mujeres, ¿no son madres las 2? Ajá. ¿O solo la es que que ahí pare? es donde, claro, es que ahí es donde entra ya este debate de la laguna, porque no It's existe como complicated. tal que diga la ley. Bueno, en dado caso de que sean 2 mujeres, las 2, esa es la parte que sería como interesante en cuanto al debate. Pero también se le da la incapacidad a la mujer que va a parir porque es la que tiene el desgaste, como decía Idalid. Claro. O sea, te dan este periodo porque al final tienes que reposar, porque tienes que recuperarte. Y no es que la otra persona no importe, pero al final no tuvo el mismo desgaste y no Claro. tuvo la misma situación física, Y ¿no? también qué pasa si, por ejemplo, sabes que ya rentan úteros, ¿no? Claro. O sea, también te dan los días, no te dan los Ah, días. No, sí, pues porque claro. tú no lo tuviste, pero Claro. sí es tu hijo. Sí, pero Bueno, Bueno, es que claro, ahí entra ahí más salió. bien la parte de la adopción. O Ah, sea, porque ajá. ya sería que adoptan. Y digamos, en el caso de adopción son 5 días. y el Sí. cuidado. Claro. Y el cuidado, que era lo que hablábamos la otra vez. Tal vez la que, o sea, de pronto hay arreglos en los que se dice la mujer es la que va a chambear y la que va a proveer y el hombre se va a hacer cargo de la casa y de los hijos, ¿no? Entonces, Claro. ahí también tendría que ver un poco el actor, ¿no? O sea, hacia dónde vas a ir, vas a proveer o vas a cuidar, vas a ser el Bueno, cuidador. Y es que esa parte también Claro. hay que tener una realidad. Obviamente depende el tipo de trabajador del que nosotros estemos hablando. ¿Por qué? Exacto. Porque este ejemplo que yo ponía del trabajador que decía, a mí no me den los 5 días, páguenmelo. Ujú. Oye, si ganas 8,000, Pues sí, 10,000 pesos al mes, pues prefiero los Siempre. 300 pesos de cada día por estos 5 días que irme a la casa a que me estén Claro. diciendo que por qué no traigo más dinero. O también tenemos los casos de los trabajadores que son comisionistas. 5 días que yo no trabajo, que sería una semana, no vendo, no Chale. comisiono y Claro. me quedo con el salario mínimo. Entonces, Sí, son ¿para qué me circunstancias. quiero ir Sí. Pero ahí viene a la equidad. descansar? Exacto. ¿Cómo atravesamos esta palabra? Porque eso es lo que me gusta de retar a la ley, ¿no? Tanto con la comunidad LGBT, Sí. como bien lo acabamos de decir, como la literalidad de las palabras, porque en realidad, ¿qué buscan esos 5 días para el trabajador, no? Porque al final entonces no estamos entendiéndolo con el objetivo Exacto. que en la ley se está planteando, que se ha dado ese progreso, pero al final pues no lo estamos entendiendo como sociedad. Bueno, y ahí tendríamos que preguntarnos realmente qué entenderíamos tal vez por progreso por esos 5 días. Digo, Bueno, no, porque decimos, es que ya es un logro que se le haya dado 5 días al padre por Sí. paternidad, ¿no? Realmente fue un progreso eso, en un estricto sentido hablando, porque pues pues sí, me tomo la semana, fui,
ni convivir realmente, no terminé de entender. Ahora no quiero regresar porque quiero quedarme con mi hijo o inclusive hasta pues, por las familias mexicanas, el regreso, dependiendo del tipo de trabajador, se genera hasta más conflicto porque yo estoy acostumbrado a irme a trabajar, a estar afuera. Claro, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, situémoslo en dos mujeres, ¿no? Yo que soy de la comunidad LGBT, ¿no? Que tienes dos mujeres y ambas pues quieren estar con el bebé. Seguramente, no tengo datos estadísticos, ahí nos pueden opinar también, pero una mujer sí va a gozar esos 5 días que el hombre quizá no lo goce, ¿no? Por el sentido de cuidado. Hay mujeres que no, claro, sus excepciones. Pero entonces es ver desde qué postura estamos observando esos días, ¿no? O sea, pero entonces, ante la ley, es como, pues, o sea, no existe nada escrito en el caso de dos mujeres, ¿no? O sea, es como... No hay, y aparte es un vacío legal. Sí. Bueno, pero, exacto. Pero, o sea, por ejemplo, en Puebla es legal el matrimonio. No. O sea, bueno, ni siquiera no es que sea ilegal. Más bien todavía no está reconocido como tal para que lo puedan Bueno, Puebla es contraer. ciudad porque San Andrés. San Andrés. Sí. Sí. Ujú. Ah, sí. Sí. O sea, vais por municipio. Pero es que entonces ahí, o sea, desde ahí tendríamos que ir, ¿no? O sea, porque si Bueno, yo no es que aparte reconozco un estaríamos hablando matrimonio... de dos cuestiones normativas distintas, porque en materia civil, que es un aspecto totalmente distinto que te habla de la ciudadanía, por ejemplo, o sea, de las personas, ahí te habla del concepto de matrimonio. En la materia laboral, la ley federal del trabajo, te habla más bien desde un aspecto de un ente trabajador, o sea, una persona que es trabajadora. Sin importar si... En ciertos capítulos ya te va diferenciando a la mujer trabajadora, al menor trabajador, a los de la tercera edad, por decirlo, ¿no? O sea, que ya ni te los va siquiera hay categorizando. comunicación entre una ley y otra. Eso también es importante, porque me voy a brincar al caso que pusimos en la mesa también, con las guarderías, ¿no? También emana de ciertas directrices, pero hasta mucho tiempo después le dieron esa prestación a los hombres y las mujeres eran las únicas que gozaban de esa prestación. Eso, si tú eres padre soltero, claro. ¿Cómo le haces o dónde dejas a tus hijos? Porque sí, porque puede no ser la prestación. esa soltería porque tal cual la mamá se fue, tal cual la mamá falleció, pues tu papá soltero te haces cargo, pero si no hay alguien que te apoye como tal, no te daban la guardería, ¿qué haces con los niños? ¿No? Bueno, sí, lo que muchos, ¿no? O sea, que ahí viene también un tema, o sea, de la falta de cuidado que hoy tienen las infancias en países como los nuestros, ¿no? Y lo que deriva, pues, lamentablemente en temas de violencia, drogas y you name it, ¿no? O sea, al final no estamos cuidando a las infancias y esto, o sea, de verdad yo no sabía que no se les da, bueno, ni siquiera lo había pensado. Ya sucede, pero sí. Tranquila. Antes, Sí. No, y es que... Creo que es parte de eso. Acabas de decir, claro. creo que ese término, ni siquiera lo había pensado, Sí. claro, porque a veces uno se voltea más pensando en, es que solo, y a ver, regreso, solo la mujer sufre por ciertas lo cosas. que nos falta. Exactamente, Claro. ¿no? Pero es hacia el punto toral de todo esto, que es la equidad, Sí. ¿no? O sea, tendría que existir de cierta forma, y ahí es definir un poco el término. Equidad no es darle a todos exactamente lo mismo, Exacto. eso sería igualdad, ¿no? Exacto. Sino es, bueno, ¿qué le falta a esta parte para que entonces lo compensemos o le apoyemos o le demos? Que no necesariamente va a ser lo mismo que la otra persona o que el otro grupo, ¿no? Y eso es donde realmente tendría que ser la equidad. El hombre es difícil pensar que le vayas a dar el mismo plazo de descanso que la mujer, porque ni siquiera yo creo que en general sabríamos qué hacer con ese tiempo. Claro. ¿No? O sea, porque no estás Claro. amamantando, no estás convaleciente. Bueno, güey, pero ir al súper, güey, lavar la ropa. No, claro, pero es algo que de por sí el hombre no está acostumbrado a hacer ni aunque enseñado. quiera lo puede hacer. O sea, no es como que voy a amamantar a mi hijo, no Sí, puedes, hay cosas ¿no? que no se pueden hacer, ¿no? Claro. Hay cosas que obviamente puedes ir apoyando, pero que la realidad es, por decirlo de una manera absurda, no estamos ni siquiera diseñados para eso, porque estás desde pequeño, te están diciendo, tú vas a tener que proveer, tú vas a ser el cuidador, tú vas a hacer esto. Pero es un tema cultural. Claro. 100%. O sea, y ahí es donde la cultura y la ley tendrían que de alguna u otra forma ir entrelazándose. Claro. Bueno, es que hoy la cultura y la ley están de la mano. Más no quiere decir que estén como debieran estar. Porque hoy justamente están acorde a lo que es la realidad social de México el día de hoy. Bueno, sí, de acuerdo. Y la verdad es que ha dado bastantes progresos, ¿no? Sí. Esto que tú dices y también enfocándolo con el concepto de equidad que acabas de dar, de darles el recurso necesario, proveer lo necesario para que lleguen al mismo fin,
pues tendríamos que preguntarnos, ¿no? Si realmente ahora la cultura está a la par de la ley, entendiendo qué es la paternidad, porque quizá necesitemos ajustar días para llegar al mismo fin, no los 30, no los 90, ¿no? Son 90 días, pero quizá a lo mejor unos 15. 30 o 15 No, días que de verdad 5 les es muy permitan. Bueno, ahí entraríamos en otra cuestión Compartir. que habla en general, digamos, vamos a pensar en las empresas. Tú decir, porque digo, también hay casos, ¿no? Pero eso es ya irnos a un extremo, que los dos trabajadores, o sea, el esposo y la esposa, trabajen en la misma empresa. Pero bueno, vamos a suponer que son empresas distintas, uno trabaja en una, otro trabaja en otro. Decir, yo voy a tener que suplir a una mujer embarazada que va a tener, va a parir, entonces le van a dar la incapacidad. Y en otra empresa necesito suplir al trabajador, papá, Que embarazó. que embarazó a la mujer, pero que también se va a ir y tengo que suplir a esta persona. Entonces es un doble costo que va a tener, ¿no? Y ahí entra ese debate tan complicado de, bueno, ¿qué implica realmente para las empresas el tener a una mujer trabajando? Empezando por el término mujer. De ahí la mujer en estado de gravidez y de ahí cuando ya se va al periodo de incapacidad y de ahí cuando ya tuvo al niño y tiene la parte de la lactancia. Claro, ¿no? ya aquí quien te ve y sea mujer ya te acuchilló, Alejandro. Claro. Como- No, y no lo digo como yo algo con mis malo, ojitos ya te sino, No, pero sino es con cierto, una es cierto. realidad en el sentido de que, por ejemplo, tenemos un cliente que el 95% son mujeres, ¿no? Pero en el momento en el cual una mujer se embaraza, la despiden, Ay, güey. ¿no? Y eso es algo que nosotros no compartimos, no estamos de acuerdo, pero al final pues es la política que tienen en la empresa. Pero el 95% son mujeres, Ah, ¿no? claro. No, Y tenemos en otras empresas en las que dicen, preferimos no tener mujeres, ¿no? Por lo mismo. Porque no quiero Por enfrentar el eso. costo que Pero es que a lo puede que sí, o sea, a lo implicarles que en yo las voy empresas. es que de alguna u otra forma, en algún punto sí tendríamos que llegar a, incluso para no caer en no contrato mujeres o despido mujeres, o sea, en que pues somos seres humanos y nos reproducimos. Y entonces, o sea, cualquier ser humano que va a trabajar, güey, se va a reproducir, bueno, no todos, pero... Y entonces, pues va a tener, o sea, le voy a tener que dar ese tiempo. ¿Sí me explico? O sea, Sí, pero tendrá ahí que estamos ser- hablando del deber ser, no Claro. de la realidad actual en el sentido de cuánto realmente eso te está costando. ¿cuánto cuesta? Porque muchos terminan volteando a ver al empresario, al dueño de la empresa y dices, es que maldito, porque él despide. Sí lo entiendo. Pero es, oye, a ver, si me cuesta Sí, tanto el salario, velo tanto el desde seguro mi social, Sí, ves ¿no? desde Sí, el- sí, sí, tengo sí, que desde la traer a otra empresa. persona que tal vez al momento de decirlo ya nada más vas a trabajar 3 meses en lo que Claro. está y se va y ahora ya te está demandando y te está reclamando. Dices, Claro. es demasiado el costo. O, La o capacitación. le das las actividades a alguien más y de repente carga empiezas de a trabajo. generar carga de trabajo, sobrecarga de A trabajo, otra persona. le Sí, hay pegas al consecuencias, clima ¿no? laboral. Sí, sí. O sí también está llega a un tema. suceder que también es común que la mujer no te dice nada, o sea, tiene su periodo Sí, de a eso- incapacidad a eso llega. y al día siguiente que acaba su periodo de incapacidad te dice, sabes Se que ya no da voy a de regresar baja. a trabajar. Eso Entonces también, tú también güey, te eso quedas también, claro. o sea, Qué tienes poca todo el derecho madre. de hacerlo, pero Sí. ahora me dejaste sin haber suplido realmente tu puesto. Sin prepararme. Yo pensé Pero es que que esa- también ¿no? ahí entra ética y entra, A, ¿no? O a sea, eso es a lo que queremos apelar también. O sea, hacer las cosas bien. y mirar las consecuencias a la larga. De acuerdo, o sea, de si al acuerdo. final yo soy mujer, hice y programo mi maternidad, también es algo que no es que le competa a la organización o a la empresa, pero no se lo sueltas Sí, Un mes un antes, mes ¿no? antes. No, o sea, sí, es no. parte del compromiso implícito que también, Claro. y que la empresa fomente también eso, ¿no? Claro. Si hay colaboración, si hay equilibrio, ¿no? Entre lo que pasa con el colaborador en su casa y en el trabajo, eso es lo que se buscaría, ¿no? Se supone que en eso estamos trabajando con los riesgos psicosociales para que precisamente no lleguemos a esto. Sí, porque también sucede mucho que hay trabajadoras, por ejemplo, en una empresa de seguridad privada que asesoramos, es alto riesgo. O sea, por la propia naturaleza de la actividad que desempeñan. Pero muchas mujeres que se llegaban a embarazar no decían nada y lo único que hacían era llevar una chamarra, lo tapaban. Y nosotros decíamos, es que sí, dinos, porque si te pasa algo y el Claro. producto perece, pues Pones es un... el riesgo. Imagínate a raíz Es de que esa tus- situación. sus términos. Es Bueno, que, es la pues, manera es en la cual elevado, hacemos el que- producto. Es
Que se Sí, tarda. sí te encantó la ley. tus palabras. Sí te O sea, sé encargo. que es lo correcto, pero no puedo. Nuestra palabra de hoy es Ese es el producto. Pero bueno, Si al el final bebé se es muere. poner en riesgo, claro, es poner en riesgo algo que puede ser netamente circunstancial en el sentido de la idea que puedan tener. Porque si bien la empresa puede fomentar que miren, acérquense a recursos humanos o a su jefe inmediato, lo que sea, también viene toda la parte del contexto que en redes sociales escucharon, que sus amigas, Fake que su news. familia les dijeron, etcétera, que no, es que seguramente te van a correr o te van a decir, no, Mejor no le aprovecha, digas. no digas Sí, nada. sí. Y terminan cayendo en ese riesgo también, que termina repercutiendo hacia la empresa en un momento dado. Claro. Claro. Y se vuelve este círculo vicioso que... A ver, ¿qué pasa? O sea, bueno, en tu ejemplo del producto que perece. Sí, güey. ¿Qué pasa? O sea, así como chisme, ¿qué pasaría si una mujer embarazada? O depende de la empresa. Bueno, es que vamos a decir en el... Si lo comunica o no comunique, la empresa tiene que hacerse cargo. O sea, tiene un accidente de trabajo, vamos a suponer, llega al lugar donde está la trabajadora, asaltan, le dan un mal golpe, se tiene que ir al hospital, pues el Seguro Social tendría que atender esa situación, ¿no? Pero en caso de que la trabajadora falleciera, o sea, porque también hay, pues lo que decíamos, ¿no? Hay situaciones así, es muy costoso para la empresa, porque sí le cuesta ese fallecimiento, porque tiene que pagar una indemnización porque fue durante el desempeño de la Ujú. actividad laboral, ¿no? Y obviamente eso ya no depende del embarazo, de que esté embarazado o no, eso puede suceder, ¿no? Haciendo Sin otro producto. paréntesis, sin producto. Aquí en Puebla, no sé si han escuchado, es muy común que en las construcciones digan que se bendice la construcción si fallece un albañil, ¿no? Es algo güey, bastante qué común. horrible. Claro. Tenemos el ejemplo de la Sí. Procuraduría, cuando lo hicieron, la del Boulevard 5 de Mayo y la Ajá, 31, ajá. falleció un trabajador porque le cayó un pilar, me parece, encima. Entonces decían, ya está bendecida. Entonces va a ser una buena obra, ¿no? Y es algo bastante común que llega a suceder acá. Entonces, o sea, lo importante sí es esta comunicación, pero también tenemos, y regresamos al punto de Astrid, de la cultura. Estamos hablando de estratos medios bajos. Entonces, por más que podamos hablarles tal vez de ética y de lo que es, pues vienen con una mentalidad totalmente distinta de decir, es que a mí me dijeron que yo no diga nada, que me calle y que no lo tengo que Claro. decir. Obviamente no es todas, es generalizando, pero también batallas contra cada una de las personalidades de esas personas. No es Y lo su mismo historia, hablar ¿no? con una persona de administrativo que tiene una carrera, que Claro. tal vez ni siquiera esa es la preocupación, ¿no? O sea, realmente son las que están en un estrato medio para abajo. Pero eso sí es lo que le compete a las organizaciones, a las empresas, a poder poner políticas Exacto, y para ahí entras tú, prevenir. O Exactamente. sea, Claro. la cultura organizacional, ¿no? Total. Exactamente. Claro. Y empiezas a hablar de qué pasaría si, y no es que hables de la salud reproductiva, pero sí, también hace falta a veces que hables de la salud reproductiva en Sí. los trabajadores, porque todavía pues, hay mucho que aprender en todas las áreas y en todos los niveles. Pero también de qué manera tú ya te respaldas con esta situación, ¿no? Con esta política, con esta sensibilización, con esta información. Bueno, y Sí, de todas las romper implicaciones alrededor creencias. de eso, ¿no? Porque ahorita, digamos, se me viene a la mente también de las otras incapacidades que llegan a pedir, que es cuando están en su periodo, las mujeres. Entonces, Pues, ya están solicitando, porque Bueno, dicen, es sí que hay como es daño físico. como hay un malestar, entonces piden ese día no ir a trabajar, Güey. 1 o 2 días. ¿no? dude, es que a ti no te baja, hijo. No, a ver, es que no es que mames. yo no estoy diciendo que sea Qué real risa. o irreal. Al Él final, pues, nunca yo no va a puedo tener un decir- producto. Nunca va a suceder. Pero que ya también es otra cuestión, ¿no? Entonces, a lo que voy con eso es, vamos a posicionarnos desde el... Tú estás asesorando a la empresa, tú estás hablando con el empresario y debes de ver todas esas aristas, todas esas situaciones que implica y que la realidad es que es bien complicado poder decir nada más como, bueno, es que tenemos que ser equitativos, tenemos que ser igualitarios, tenemos que... Oye, sí, pero imagínate todas las implicaciones que eso conlleva, ¿no? Porque no sabes, además, la historia que trae cada una de esas mujeres, ¿no? Claro. Y muchas también llegan, no te dicen que están embarazadas, entonces tampoco les puedes hacer una prueba, pero ya no puede ser una planeación porque tal vez en 6 meses se te va a ir de incapacidad y viene, o sea, son muchas repercusiones a raíz de eso. O tal vez nunca ha tenido seguro social, entonces como no tienes las semanas de cotización, a ti Ujú. te terminan cobrando como patrón el parto. Claro.
Y les voy a dar más información, rata, solo para... La rata izquierda. Así la claro. cabeza. ¿Qué? O sea, el punto también, y es parte de lo que ahora también se prevé en la norma 025, ya tienes al bebé, bueno, ya llegó el producto, ¿no? Digamos, ya llegó. Y Ya está ahora producido. hay mujeres que salen continuamente, piden permiso para ir a lactar. Ah, Y ajá. hoy ya se prevé que los espacios de trabajo tengan salas de lactancia, las ocupen o no, pero que prevean y así apoyan a la empresa a que tengas pues ese desarrollo de la persona y este desempeño, pero también cubres una necesidad que es humana, ¿no? Para Claro. la persona. Que bueno, ahí tendremos que ver dónde está el bebé. El Porque producto, dilo. El producto, ¿no? No, ya No, no, pero pero ya- decirle bebé, ya please. salió. Como ya salió, ya Sí, es ya. bebé, ya no es producto. Baby boobie. Pero me refiero a porque nos tocó El justo infante, va a en una decir. empresa que decían, a ver, yo le voy a dar el periodo de lactancia, los 2 periodos extraordinarios de 30 minutos, y me decía la trabajadora, es que no me sirve de nada porque mi hijo va a estar Claro, con mi a mamá. media hora de distancia Sí. de acá, en lo que llego, en lo que... Pues no me sirve de Pero absolutamente te puedes nada, sacar ¿no? la leche. Pero, ajá, es eso. Pero bueno, entonces es otra cuestión, ¿no? O sea, es Ujú. otra dinámica, otra. Sí, Lo que sí. nosotros establecimos con esa trabajadora en esa empresa en específico fue un, Se las ¿sabes qué? juntaron. Vas a salir 1 hora antes Ujú. y ya. Ese es el arreglo durante. Pero ahí entra otra laguna. ¿Durante cuánto tiempo? Mm. Porque Claro, ¿cuánto porque hay tiempo te mamás vas a que les sacar Sí, dan la cada leche, quien no? decide, Un año. aparte cada quien Yo le voy a decide dar 6 cuánto le va a dar. meses, un ¿no? mes. Sí, Bueno, claro, sí, claro. Eso O, es una o política hay interna. otras que Sí. dicen, pues ni siquiera me salió y no le voy a dar, Sí. ¿no? Entonces, pero no te dice, mira, lo debes de acotar a tal. Y también es complicado esa acotación porque es como, es que me estás vulnerando. Bueno, pero ¿hasta dónde? Sí, que Tendría era que lo ser. que me decías la otra vez, no me acuerdo de qué hablábamos, pero que la ley no puede, tiene que ser generalizada. Sí, no puede ser O sea, no puede- específica. en tu caso, ¿no? Y entonces tendríamos 17... Sí, no. es- Claro, Eso es pero complicadísimo. la Imposible. lactancia sí es el caso de muchas mujeres. O sea, sí Ujú. es algo que Ujú. debería regularse. Pero hay mujeres que dan 2 años, Ujú. ¿no? Ah, bueno, Y hay mujeres que claro, dan ya 6 muy meses, bien. sí. Güey, llega el niño Estamos corriendo hablando así, de Juego de Tronos. Sí, ya ¿no? Que nosotros como 18 el niño y ahí sigue, ¿no? O sea, con dientes, No. güey. entonces de ahí tronos. también entra ese tipo de complejidad de decir, bueno, hasta dónde realmente tendría que ser esa Híjole. parte, ¿no? Claro. Bueno, creo que hay una recomendación, o sea, creo que son 6 meses la recomendación Ujú. más, o sea, ¿sabes? Entonces tal vez se podría ir por ahí, 6 meses, ¿no? sí, Y por ya- lo pediátrico, ¿no? Ajá. Sustentado en el Exacto. correcto Sí, claro. desarrollo Exacto, de un infante. del bebé infante. Del bebé, ya, Como ya, aquí ya dijo desde el Alejandro producto. le quiera nombrar. Entonces, bueno, de Hijo, ahí qué entran. complicado. Claro, y podemos entrar en otras dinámicas, ¿no? O sea, también adentrándonos a otro tema referente a las mujeres en el trabajo, que es esta parte del acoso, del hostigamiento, de la parte netamente complicada Ujú. de las relaciones laborales, que va en 2 vías, ¿no? O sea, también nosotros hemos tenido situaciones de acoso, hostigamiento hacia los hombres, es más recurrente en las mujeres definitivamente, sí. y podríamos decir hasta cierto punto que también está muy enfocado hacia cierto tipo de trabajo, que a nosotros nos ha tocado sobre todo con las hostes de los restaurantes, que eso es de lo más común. No Pero quiere es- decir que sea Pero exclusivo, es por supuesto, ¿no? cultura, o sea, pero ahí entra el tema de cultura, o sea, porque yo como hombre creo que tengo el derecho de Que es parte del manosear servicio al cliente, Exacto. ¿no? Y no, ¿No? Que digo, a veces no llega, digo, a veces sí llega, pero no es que llegue necesariamente a algo físico. Pero va desde el hecho de hacer comentarios que se han normalizado, pero que son inapropiados, de miradas que terminan siendo incómodas. Pero también hemos tenido situaciones que son todo lo contrario, que no sucedió nada, pero que la mujer lo termina Ujú. utilizando como arma. Sí. Claro, ¿No? y sí es que también es posible, sí, nos ha tocado casos que incluso la mujer va guardando pruebas y sobre todo cuando están casados, ¿no? Ujú. Y es la amante, van guardando pruebas y son una herramienta para intercambiar poder. Y entonces, si no me asciendes, si no accedes, si no... Cuenten algo así. Sí sucede. No, sí, claro. ¿Y cómo lo erradicas? Digo, Está aquí cañón. es del género, más bien es la acción, ¿no? Sí, claro. Que realmente Exacto, está impactando. sí, es parte del humano De la y naturaleza, de lo ¿no? que quieres alcanzar. Claro. Está Claro, sí. heavy. Sí, y, por ejemplo, en otra ocasión nos pasó que una mujer quería el puesto del gerente, hombre, y sabía que él tenía un
que ver con su secretaria. Ya lo sabía, no lo reportó, los cacha una vez, los graba y manda el video a los dueños para que los despidan. Entonces ella en automático asciende, ¿no? Entonces, o sea, yo no justifico lo que hizo él, está mal, porque fue dentro del centro de trabajo. Sí, Claro. no estaría mal. Pues si tiene su Bueno, relación fuera de la... legalmente no. Ajá. Si es Sí. fuera del centro de trabajo, pues cada quien su vida, ¿no? Pero termina siendo también esta arma y también ya no es por mérito. Claro. Es porque, bueno, como yo te fregué a ti, pues ahora yo me merezco y me cuelgo una medalla de, mira, estoy casi saneando, pero se vuelve otro círculo. Entonces ya tienes que tener miedo con ella de Ujú. qué va a usar Claro, en tu contra el día de Regresamos al mañana, Juego ¿no? de Tronos. No. Sí. Pero No, la corrieron, ¿no? Nos lo contaste en La Rata. A ella no. No. Pero, o sea, a la secretaria y a él. Si no vieron ese episodio de La Rata, sí, corran vayan, y vayan. regresen. Regresen. Pero sí, justo. Pero también partamos por algo que sí sucede y es parte de las estadísticas, Alejandro. De el porcentaje de mujeres cubriendo puestos de directivos, el porcentaje de hombres cubriendo puestos de directivos y las demandas de la empresa para cubrir esos puestos. Mucho de las veces es Claro. tienes disposición a viajar el 40% de tu tiempo, tienes disposición de tiempo a quedarte en la oficina hasta muy tarde. Y eso, obviamente, si es una mujer que tiene familia, no lo va a hacer, no lo va a realizar y no va a poder tomar esos puestos de trabajo que a lo mejor implican y que se han acostumbrado o se han elaborado para hombres, que también hay que partir de esa historia. Que Es parte también de es la, de la parte de equidad. los roles en la familia, ¿no? Porque, como decía Astrid, bueno, si el acuerdo en la familia es el papá se va a quedar con los niños y la mamá es la que va a desarrollarse profesionalmente, no es un impedimento. Pero si el acuerdo es a la inversa, pues ese es el acuerdo que tienen, que eso no tiene nada que ver con la empresa como tal, Bueno, claro. ¿no? En el sentido de, oye, pues nosotros no tenemos hijos, ¿te puedes quedar hasta tarde? Sí. ¿Puedes viajar? Sí. ¿Estás casada? Sí, pero no tengo inconveniente con mi esposo, ¿no? Entonces no pasaría nada. O ¿sabes qué? Si no tengo problema porque mamá me va a ayudar a cuidarlos o porque el papá se los va a quedar, o el acuerdo que puedan tener. No podríamos decir que estén hechos para el hombre, porque al final pues viene a raíz de que hay roles que cada quien define cómo quieren tener los roles dentro de su familia, ¿no? Ujú. Y si lo especificáramos en el sentido de es que solo los hombres lo pueden hacer, bueno, entonces pues más bien tendríamos que ¿En dónde irnos está el hacia problema? la Hacia atrás. familia y no hacia la oferta de trabajo, porque la oferta de trabajo Claro. teóricamente pues es asexual, pues esta es la oferta de trabajo. Puedes el hacerlo puesto. tú o no. Y hay hombres que también dicen, ¿sabes qué? Pues yo no quiero viajar, yo no puedo, yo lo que sea, y pues tampoco lo toman, ¿no? Ok. Sí, es válido los puntos. Sí, hay que mirar, ¿no? Hacia Sí. adentro, qué pasa en las familias y acomodo y estos, Que también tenemos una amiga. Yo ya quemando Siempre quemando. No voy a dar nombres. Es lo suyo. Tenemos una amiga que, o sea, así funciona. Ella trabaja y él se queda cuidando a las Al niñas. infante. niñe. Pero, o sea, incluso como sociedad, cuando ella Claro, nos dijo, güey, qué huevón. sí, cuando ¿no? ella nos dijo, es que yo trabajo y así fue como, órale. O sea, y se supone que nosotros estamos deconstruidos y ya sabemos así, pero y sí, o sea, sí es como, no, pues ella trabaja. Y cuando ella tiene que viajar y todo, pues ya, ¿no? Lo ves bien, normal, como debería de ser, pero sí es una realidad que a pesar de que se supone que estamos educados y aleccionados y que ya tienes un panorama más amplio, sigues juzgándolo, la verdad. Entonces, claro que si a ella le dan esta propuesta de trabajo, sí la tomaría, ¿no? Claro. Y nosotros ya lo vemos como, pues está bien porque llevamos años con esta idea procesándola, pero sí al principio fue de, ¿cómo? O sea, ¿cómo ella va a trabajar? Y pues sí, así es, o sea, así es el mundo y ya las familias son distintas, ¿no? Entonces... Y bueno, en general sigue siendo esa parte. O sea, si el hombre no es el proveedor, no es el que está al frente de la familia, se piensa que es débil, que Sí. es flojo, que Sí, lo no castras, hace. güey, lo castras. Sí. Claro. Sí, el proveedor. Y si ¿no? es el líder, el que, es que él se está desarrollando, es que es un abusivo, no la deja trabajar, ¿no? Es que Entonces, sí, no hay para dónde, güey. Somos claro, horribles. es bien difícil bueno, entonces, Así. ¿qué Ya hago? ves no? que- Sí, como No por tengan dónde. hijos. Ya se acaba todo. No, pero es que yo Y creo así que la ahí, rata. ahí también.
ahí también entra un tema cultural. O sea, Sí. justamente, o sea, ¿me entiendes? O sea, por ejemplo, hay una estadística que dice que las mujeres le dedicamos 40 horas a las labores del hogar, Claro. mientras que el hombre 16, ¿no? Entonces, o sea, y también Sí. viene ahí desde las familias, Sí. ¿no? Y desde lo que queremos de alguna u otra forma crear como sociedad. Y entonces creo que pronto podremos ir acostumbrándonos a decir, el amo de casa es él, el amo de caso, y la que trabaja es ella, ¿no? O Ujú. sea, aunque cuesta Que trabajo de todavía. todas pues. maneras, mira, ahí yo entraría la parte de sí, y hay casos que se dan y no tienen nada de malo, pero que también la propia naturaleza, o sea, lo fisiológico, nunca lo vas a poder evitar. O sea, Como esa en el parte- caso de las personas trans, ¿no? También. ¿Qué? ¿De qué? Sí, de lo fisiológico, ¿Qué? ¿no? No, pero me refiero a la mujer va a tener bueno. al bebé, va a Sí. tener que tener la incapacidad, va a tener que Sí. amamantar, Por supuesto. porque Sí. esa manera, eso no es algo que vayas a poder suplir de manera alguna el hombre. O sea, no hay forma No hay alguna en que manera. nosotros Sí, no. lo vayamos a poder suplir, ¿no? Entonces, si bien ya ha pasado eso, dicen, bueno, ¿sabes qué? El bebé ya tiene 1 año, 2 años, entonces el papá se va a quedar, está excelente, qué bueno, ¿no? Pero viene también esta parte de juzgar un poco como es que te alejas de tus hijos, es que no quieres estar con tus hijos. De la mamá. Claro, qué ¿no? mala madre. Qué mala madre, Sí, ¿no? sí. Claro, Sí, porque- sí. O sea, digo, conocimiento de causa de lo que sucedió con unos conocidos. El ¿Quién? papá así de, quiero estudiar una maestría. La mujer, es que yo también me quiero desarrollar. Bueno, tú estudia. No, ¿cómo voy a dejar a mi hijo? Bueno, Entonces yo entonces... estudio. Claro, entonces yo no estudio porque, o sea, sí. Ajá, no, ¿Quién así de, estudia? yo me quedo y tú estudias. No, es que entonces yo cómo voy a dejar al niño. Bueno, pero ¿quién te está juzgando? ¿Tú o un tercero? Porque en teoría pues es un arreglo de los papás. Ujú. Si la mamá si quiere ir a estudiar cada fin de semana la maestría durante 2 años, que es el promedio, está bien, si ese es el acuerdo que tienen ellos dos. Pero entra esta parte social que les dice, no, es que tú como no estás con tu hija y cómo o hijo, Ujú. y cómo dejas en la casa pinche culpa, y tú te güey. vas, claro, pero es más este factor social, digo, también puede ser la pareja, ¿no? Que el papá le diga eres una pésima madre o lo que sea, pero viene mucho esta parte social Sí, la carga. hacia la carga, hacia la mujer, y que ahí sí defiendo a los de mi especie en el sentido de, y que a veces nos arrojan a nosotros y que no es culpa del hombre. Es realmente una culpa que se termina generando de la propia mujer. No quiere decir que todos los casos, pero en su gran mayoría es eso. Y que a veces son las propias mujeres quienes juzgan a la otra mujer. Claro. Decía Carla, Nosotras. ¿no? Ay, Sí, y que al final termina siendo histórico y cultural y en qué momento vamos a empezar a romper Exacto. Es estos que en qué momento, paradigmas güey. y empezar a decir, oye, cambio en mi casa, ¿no? Sí. Cambio los roles, cambio también las actividades, me intercambio también. Si decido tener una pareja, me aseguro de que esa pareja va a entender también mi Ujú. desarrollo personal y, ¿no? Conjuntamente se puede desarrollar, ¿no? ¿En qué momento lo vamos a frenar? Bueno, frenar está muy Bueno, que también entra la parte aspiracional, natural. pero cambiar. El hombre quiere proteger, quiere cuidar. Eso Sí, conlleva sí. a ser proveedor en todos los sentidos. Totalmente. Pues ¿no? no todos. No todos, pero en su gran mayoría ese es el sentimiento. Debería. Y la mujer es más la parte emocional y por eso es que es más como protectora de los... Pues sí, Cuidado. güey, de es las que crías, ¿no? llevamos, Ya no llevamos producto. miles de años bajo esa dinámica, me explicó. El hombre Claro. salía, cazaba, bueno, ¿no? Y traía la comida. Las mujeres cuidaban, recolectaban. O sea, también es un tema, o sea, creo que sí se puede cambiar, pero a ver, o sea, sí llevamos miles de años, güey, bajo Sí. esa dinámica. Pues evidentemente nos va a tomar otros miles de años Poder cambiar. hacer algún Y cambio. también revisar, o sea, en realidad, ¿cuántos años de cambios hemos enfrentado versus los años que se han preservado estas prácticas, ¿no? Sí. Esta cultura. O sea, casi no llevamos ni 100 años y ya queremos que Exacto. todo cambie así. Exacto. Bueno, que aparte Yo- hay demasiados cambios tal vez, ¿no? Y O que, hay y que ni demasiados siquiera cambios. terminamos de entender qué es lo que está cambiando realmente, ¿no? Sí. Que cambie la Sí, ley. o sea, pero es que ahorita que No, hablabas las- de pronto también metes el tema trans, ¿no? Y Sí. justo, o sea, la otra vez, son también ya muchos cambios ahí que de pronto no podemos llegar a entenderlo, ¿no? O sea, la otra vez salió una persona, era un hombre gay que decía,
es que, a ver, o sea, ya también dividamos, o sea, el tema, yo soy hombre, me siento hombre, me gustan los hombres, ¿no? Pero de pronto ya el tema de yo Es que me siento una lata de refresco. yo soy mujer, pero me siento hombre, pero tengo boobies, pero tengo pene, pero me gustan las mujeres y a veces, o sea, como que ya decía, güey, ya, o sea, no puedo. Y realmente desde la parte legal es ¿cómo puedes intentar entender esa situación? Está o sea, perro. para plasmarlo en una ley, para proteger. ¿Qué? Porque realmente ya es, bueno, ¿qué se supone que estás protegiendo acá? Claro. ¿No? Sí, está cañón. O sea, la verdad es que es demasiado complejo. Platicaba con Idalida una vez, le decía, a ver, uno de los grandes avances que hubo en un momento fue cuando empezó a haber la reproducción asistida. Antes conocíamos una sola forma de tener bebés, ¿no? No había otra manera. Surge eso, obviamente la ley no estaba preparada porque no existía, porque no es como que la ley vaya antes que los procesos, no, claro. O sea, eso es imposible. Las cosas pasan y luego viene la ley, ¿no? Entonces, el poder decir, a ver, todas las implicaciones que tiene esto, o sea, ¿quién es el dueño por decir el dueño, quién es el que tiene la patria potestad respecto del bebé? ¿No? Porque es una reproducción asistida. ¿Qué documentos serían los idóneos que se firmaran para poder hacer esto? O sea, hay demasiados supuestos alrededor de eso que para decir, bueno, ya tenemos la ley y la vamos a ir perfeccionando porque pues, no es perfecta como tal. Claro. Pero sabemos que lo que estamos protegiendo es la integridad del bebé. Eso es lo importante en ese sentido. Entonces, es el objetivo. todo va alrededor de eso. Pero ahora te vas acá y lo que tú dices de ese ejemplo, bueno, ¿qué es lo que estamos intentando proteger ahí? Y esa parte de definirlo al ser humano. Que cuando se desvirtúa el objetivo, ya empiezan como a crearse otro tipo de prácticas que no son las que van a subsanar, ¿no? La prioridad final. Exactamente, ¿no? O sea, porque yo creo que lo que está sucediendo hasta cierto punto es que se pierde de vista el objeto real de lo que se pretende proteger, ¿no? O sea, porque decían, digamos, de la persona. Bueno, estamos protegiendo a la persona, entonces hay una ley penal para el caso de que haya un homicidio, hay una violación. Estamos protegiendo la integridad de la persona, pero aquí, ¿qué es lo que se está pretendiendo proteger? Porque ya también hay otra cuestión. Hay otra cuestión que también es el eterno debate de la libre expresión. Es que yo puedo decir, no es cierto. Puedes decir lo que tú consideres, pero no hay que olvidar que no podemos afectar al de junto. Porque es parte de tu libertad, tanto ¿no? entre los individuos como entre las naciones. Pero hay algo que sí es innegable y que es preocupante de la comunidad trans. 9 de cada 10 trans se dedican a oficios de tipo de carácter sexual porque legalmente no pueden acceder a empresas, claro, o a organizaciones o a gobierno, porque no está regulado tampoco un proceso de reclutamiento, porque no estamos acostumbrados en la cultura laboral al tema de inclusión, a la diversidad. Y eso es preocupante porque eso reproduce también muchas actitudes o muchas enfermedades o muchas... y es un problema social que no podemos dejar de ver porque también tienen derecho a trabajar. Entonces, sí, entiendo, pero cuando llegan con toda su identidad a devengar un derecho que sí es necesario para poder proveer o para poder mantenerse o para poder lo que sea, ¿no? Desarrollarse y en qué momento vamos a cambiar esa parte cultural en las organizaciones, cultural en las familias o cultural o legalmente en la ley para que puedan acceder a este trabajo que sí es por derecho y por derecho, por ser persona. Claro. Digo, ahí tendríamos que ver el punto toral de esto, que a mi parecer no creo que todas las personas estén en ese supuesto. Y otra, que al final sí hay una manera, porque hasta que no se modifique, digamos, toda la documentación legal, o sea, hablando de un CURP, del acta de nacimiento, de el nombre, etcétera, 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 pues sigue siendo esa misma persona, ¿no? Sí. Entonces, ya, como decíamos, no hay un impedimento en ese sentido, ¿no? No emana de la misma ley. Claro, o sea, ahí es pues, cuenta con toda la documentación porque en algún momento nació, en algún momento lo registraron y le tuvieron que haber dado todos esos papeles, ¿no? O sea, no tuvo por qué haber habido un cambio. En algún momento era Pedro. En algún momento, ¿no? Era un producto. En algún momento fue un producto que después... Yo te iba para... ¿Qué es punto toral? Yo me quedé ahí. El punto de importancia. Su rata se detuvo.
Después de ese pequeño brevario cultural. Bueno, es que como Sí, yo, mucha claro. gente no Alejandro, ¿nos puedes decir qué es toral? Toral. ¿El punto de importancia o el punto sobre el cual estamos tratando todo esto? Gracias. Ok. Con todo gusto. Pero bueno, es un poco el... a ver, yo lo plantearía desde la forma en la cual se pueden llegar a generar. No son perfectas las leyes, los procesos son muy lentos, la realidad, pero es sumamente complicado poder decir. En una ocasión hablaba con Astrid en eso, porque dice, bueno, es que, pues, ¿qué les importa lo que quieran hacer? Bueno, es que sí importa porque termina afectando, habiendo repercusiones a todo alrededor, porque el poder decir, bueno, es que nada más digan que se les reconoce si son hombres o... Pero es que o sea, el hacer una ley, un pequeño resquicio que puedas encontrar en el que tú puedas aprovechar, abusar, Ujú. Los vacíos legales, ¿no? es justo No, donde sí. se ponen una pausa y dicen, bueno, a ver, ¿por dónde, por decirlo de una manera, por dónde nos pueden pegar? Vamos a tomar un paso para atrás y vamos a ver cuáles son todas estas aristas que surgen, ¿no? Porque entonces vamos a suponer que es una mujer que transiciona a un hombre. Entonces dices, bueno, pues sí, las personas tienen derecho a poder hacer el cambio de sexo. Está bien. Pero entra esta parte, se le considera entonces padre, madre, si se embaraza, Sí, o claro. sea, O ya pueden tener el INE. Supongamos que entra con el INE de hombre transicionado, que, que era lo que la otra vez decíamos. ¿Cómo crees? Transita, pero por alguna situación personal se embaraza porque conserva los Claro. genitales. Y entonces quiere devengar su maternidad cuando Claro. ya es... Hombre. sí, y es que ¿Qué ahí pasa en lo entraría, legal, no? que ahí entraría esta Ay, parte sí, de, está o sea, realmente, si vas a ser hombre, en un sentido de, legalmente hablando, pues tendría que ser con todo lo que implica ser hombre. Y si Claro. vas a, y a la inversa, no creo que pueda ser igual, porque no puedes tener esos mismos beneficios. El hombre no se va a poder embarazar nunca. Claro. No va a poder, no va a menstruar, no va a poder tener ese tipo de incapacidades, Imagínate que en 50 años vean este podcast y digan, güey, ya se embarazan los hombres. ¿Qué hablan, no? ¿De qué hablas? Ya ni, Qué ya ni viejitos, tenemos ¿no? leyes. ¿Eso qué era? Total libertinaje, ¿no? por la calle. ¿no? Sí, pero todas esas complicaciones... Ya no es toral. Platicaba con una amiga que me decía que preguntaban esto respecto de los seguros y que los seguros, las aseguradoras dicen, a ver, hay hombre-mujer, no hay Punto. más. Entonces, ¿A eres poco? hombre, te aplica como eres mujer. Lo que pasa eres es que mujer. va sobre el sexo, que es donde se desencadenan las enfermedades, no el género. Sí, es claro. diferente. ¿Cómo y hay aseguras? que Ok. tenerlo claro. Claro. Ok. Pues sí. Sí, o sea, Y porque si puedes eres tener un mujer, ¿qué? cáncer de ovarios Claro. y ser un hombre trans. Pero entonces ya no te ¿Cómo lo... era? Transgénero, No, pero transicionas. pero Transicionado. ¿cómo le ponían en el INE? Transmasculino. En el INE. Hombre Transmasculino. transicionado. Sí, Ajá, transición. En el INE dice así. Bueno, en teoría no debería de decir. Ah. Si lo exhiben, Porque ya entonces es ya te están... Ah. Discriminando. discriminando. Pero Es como cuando adoptas a un niño, dan el acta de adopción, pero no dice niño adoptado. No, porque no, ya estarías bueno, antes estigmatizado. decía... Sí, pero bueno, ¿Cómo decía Ale? No recuerdo cómo decía, pero Hijo o sea, no natural. dice eso. Hijo natural. Ah, claro, Ajá. es cierto. Sí, por eso también los bastardos. También, bueno, también decían bastardos. Regresamos Sí a Juego de existían, Tronos. ¿no? Regresamos. Más bien, aquí le faltó algo que diga aquí Cersei. Pero bueno, es todo eso, generas esos estigmas y pues obviamente es complicado. Digo, Está perro. platicamos también que nos tocó en una ocasión dar de baja a una persona travesti y... Travesti. Ujú. Y cuando estábamos platicando con la clienta que quería dar la baja, le decía, a ver, ¿cuál fue el motivo? No, pues es que me gritó, me ofendió, me dijo, no tenía nada que ver con esa situación, ¿no? Pero le digo, es que imagínate, él puede decirnos, es que por eso me están despidiendo y me Claro. están discriminando. No tiene nada que ver. Sí, pero es Pero súper ya delicado. es una posibilidad de Y que también ahí hacerlo, está ¿no? el tema de, híjole, ¿lo contrato o no lo contrato? Porque Para entonces evitar pienso en un de futuro, pedos. a ver Claro. si no... Claro. Sí, o sea... Me reservo, sí, Claro. porque entonces no estamos acostumbrados ni con prácticas no discriminativas en equidad de género, hablando de femenino, masculino, ahora cómo meto, ahora este estilo de vida y ahora cómo adecuo
Y bueno, en ese sentido, no sé si ustedes conozcan la norma 036, que precisamente hablando Claro con que la... no. Pero Por supuesto que no. Sí, el número ¿Qué 36. Bueno, que habla precisamente del cuidado en la ergonomía, que es parte del trabajo. de las Y- sillas y... Sí, pero todavía no lo abarca, ¿no? Hablamos de las personas que tienen que cargar ciertos pesos Ujú. y ahí está categorizado con base al género, porque si dice mujer puede cargar hasta tanto, hombre puede cargar hasta tanto. Y también hay un tabulador que se desdobla de acuerdo a la edad. Ese tipo de cuestiones, sí, bueno, yo las considero válidas sobre todo para poder priorizar la salud, que es el objetivo, el fin que tú decías hace un Exactamente. momento de la persona, ¿no? Cuando empiezas a transgredir eso, pones en riesgo la salud de la persona. Y ahí son qué es lo que deberíamos hablar en equidad y qué es lo que deberíamos hablar de igualdad. Porque Claro. entonces, pues, Bueno, que se quejaron, o sea, sí habían mujeres que se quejaban de eso porque dicen es que no está haciendo igual. Bueno, a ver, Astrid, ¿cargas lo mismo que yo podría cargar? Pues definitivamente no. ujú. Pero no es que por eso te demerite o que Claro. valgas. Simplemente es una cuestión simplemente, física sí, claro. Yo puedo totalmente hacer distinta, otras ¿no? cosas mucho más chingón que tú. O oye, y la cara de- sí, Silencio incómodo. sí. No, pero que va justo en ese sentido de que esa es la equidad. Sí. Es esa parte, Ujú. es entender Justo. que no puede ser igual porque no hay Porque manera. somos diferentes. O sea, por Totalmente. supuesto que Y tenemos que entre las aceptarlo. mujeres son diferentes y entre los Por hombres son supuesto, hay diferentes diferentes. pesos, hay diferentes tamaños, hay Exactamente, diferentes ¿no? edades. Como hay diferente preparación, Exacto. ¿no? Hay Claro. diferentes escolaridades, hay Exacto. diferentes cursos y todo se debe a de qué manera, ¿no? Yo equitativamente te doy tus recursos para que podamos cubrir el fin, ¿no? El fin Ujú. de la meta, el fin del trabajo, el fin de la salud, el fin del cuidado, el fin de, ¿no? Claro. Oh. Entonces, Pero bueno, entonces, Esa es conclusión. una gran conclusión. O sea, que todos, Oye, ya. todos somos diferentes por cómo nos tocó nacer, pero también por elección, ¿no? Ahí entran las personas que quieren cambiar de sexo, o sea, todos somos distintos y entonces deberíamos de buscar no la igualdad, sino la equidad en Sí. el área de trabajo para que todos tengamos la salud y nos podamos desarrollar, pues y como el fin común, el bien sí de la empresa, pero también de nosotros como personas. Así es. ¡Qué bárbara! ¡Qué Oye, bárbara! y con esto me retiro. Le giró la rata. Bueno, también es importante pensar en el sentido de que no tendríamos que estar buscando lo que es para mí. O sea, Sí. debemos de pensar en una generalidad. En Porque a veces comunidad. estás pensando más en, es Solo que yo. tendría que ser lo que para mí tendría que adecuarse la ley, la norma, la política. Bueno, pero es que hay otras 100 personas a tu alrededor, miles, etcétera. Correcto. Y no necesariamente va a ser lo que tú necesitas en el momento. Tú también tendrías que buscar adecuarte un poco a lo que sí está establecido. Puede ser política interna de la empresa, puede ser una norma estatal, municipal, federal, porque es muy complicado, ¿no? O sea, la persona que era mujer, que ahora es hombre, pero que está embarazada, es que deberían de hacer una norma para... Está Está cañón. complicadísimo, Sí, ¿no? Claro, sí. pero las organizaciones pueden empezar con políticas también generalizables, tampoco Claro. así, pero de Específicas. acuerdo a sus situaciones, de acuerdo a su naturaleza de Horario, trabajo, empleados, horario, y claro. entonces cambiaríamos también. Sí, Claro. eso sí es muy cierto. Bueno, y es que ahí también cambia mucho el giro, ¿no? El Ujú, tipo sí. de empresa, a qué se dedica la empresa, o sea, Sí, no es lo Hay mismo una tantas fábrica variables. que unos de marketing. claro. O sea, jamás. Sí. No, porque la fábrica Somos están sí, los claro, obreros, claro. o sea, es más trabajo físico. No, sí, totalmente de acuerdo. Sí, ahí hago nada más el paréntesis, por ejemplo, ahorita que decían de la ergonomía, lo de la ley silla, o bueno, conocida como la ley silla, te dice, bueno, es que les debes de dar la posibilidad de que tus trabajadores se sienten y establecer cada cuánto. Sí, pero hay ciertas, o sea, no hay forma. que es complicado Sí, poder sí. decir, bueno, sí, mira, todos los trabajadores cada 15 minutos se van a tomar 5 minutos para sentar. Es complicadísimo. No hay En manera. cambio, en una oficina pues ya todos están Mejor sentados. párate. Ajá. Sí, No, de hecho, como ¿no? así Sí, de las hecho, ya pausas, está. Sí, y hay güey, gente que no camina. las hace. Claro. Claro, ¿no? Entonces, ahí entra ese comentario. Ahí está la norma, pero no pueden decir, bueno, mira, si es en el rubro textil,
van a tener que hacer esto. Si es en el rubro Pero ahí ya, o es sea, te da complicadísimo. chance de alguna forma, ahí viene un poco el sentido común, ¿no? Y ya de cada industria, cada empresa. La política. Más bien digamos. que la empresa entienda su negocio Sí. y que sepa cómo establecer Adecuarse a la ley. esas políticas. Tomar lo que dice la ley y decir, a ver, para nosotros así es como se tendría que adecuar, Sí. ¿no? Y ya poderlo establecer de esa manera. Hablaba con una empresa que tiene una bodega y está el almacenista. Y le digo, bueno, y el almacenista dice, es que ni siquiera hay espacio para ponerle tal cual una silla, se sientan las cajas. Digo, no, es que eso no se puede hacer, ¿no? Pues busquen un lugar y para que tenga una silla. Bueno, pero es que si lo pongo en la silla ya no va a estar En el trabajando, almacén. ¿no? Claro, Entonces, Bueno, pero sus entra- breaks o whatever, ¿no? Sí, esa es son la las parte cosas. complicada, ¿no? Ujú. Y si tú eres directive de alguna organización y no sabes cómo gestionar este tipo de temas, con gusto búscanos, Claro. Alejandro Jiménez y David Chávez, para que te podamos Asesorar. Traten a los Generar ya, especialistas. o sea, de la ley bajan lo que tiene que Sí, ser a cada hacer quien, como su, ¿no? su manual, su así pero así. especializado, ¿no? Su así. Sus Sí, reglas, las sus políticas, Las la políticas. cultura. Sí. Claro. Un poco lo que tendría que ser dentro de esa organización, ¿no? Ujú. Porque es complicado hacer la interpretación Por de lo que dice la ley y decir, bueno, lo vamos a aplicar de esta manera. Sí, Y se pero tiene que traducir, dude. Sí, claro, o sea, porque no 100%. puedes decir, va a ser la misma política para todas las No. empresas. claro. No, y, no. y tampoco a nivel cultural, por mucho que traigamos este ADN millennial, centennial de diversidad, hay cosas que podemos dejar pasar y que están en la ley y que permitirlo internamente y nos brincamos la ley, podemos generar un problema para la propia empresa si no estamos asesorados. Claro. Totalmente. Sí, bueno, y platicaba también con Astrid en una ocasión respecto de esta comunicación interna, ¿no? ¿Cómo Ujú. vas a comunicar todo esto? Porque la empresa tiene que saber decirles las cosas para que el trabajador no solo lo entienda, sino también tenga el acercamiento para poder opinar o decir, ¿sabes qué? A mí me está Claro. faltando esto. Que es lo que decíamos al principio, de si estás embarazada, lo ideal Exacto. sería que fueras con tu empresa y le dijeras, oye, tengo Exacto. tantos meses de Sí, embarazo. tener confianza y no es que seguramente me van a querer chingar, ¿no? O sea, Sí, que claro. es la mentalidad de mucha gente. Claro. Y eso se logra con la comunicación entre la empresa y el trabajador. Con La parte ética. organizacional. Y con el marketing de comunicación También, siempre es importante. interna. Y con Pero- Carla. Con Que ya aprendió con que- pastillitas mágicas. ¿Qué aprendió hoy? Parece ¿Inflexión o qué? No, toral. el tutorial. Pero bueno, yo lo resumiría la plática en el sentido, es bastante complicado, pero a veces se sataniza un poco al empresario o al patrón en el sentido de decir, es que discrimina nada más por... No, bueno, pensar en todas las posibles repercusiones que tiene cualquier relación de trabajo, pero con una mujer en ocasiones es pensar en todo eso, pensar en toda esa dinámica. Y hay empresas en las cuales va a ser más fácil poder hacerlo, ¿no? Yo, por ejemplo, contadoras que tienen hijos, les digo, pues sí, tráelos el consejo técnico, ¿no? O se enfermó, pues sí, puedes trabajar desde casa. Consejo técnico. Pero en algunas ocasiones es más fácil que puedas permitir eso. Claro. A otros que tal vez son del ramo textil, que son No, claro, costureras. qué peligro tener ahí al No niño, puedes obvio, tener ¿no? a un niño Claro, ahí, ¿no? y que las condiciones también del ambiente, porque hay, bueno, no lo textil, pero hay lugares donde desprenden gases, donde desprenden otro tipo de cuestiones que no los puedes llevar a trabajar, pero Sí. no exime que tú tengas tu salita de lactancia donde tú puedas sacarte la leche y guardarla en un refrigerador. Claro, O sea, es como ¿qué equilibrio estamos haciendo? claro. Y bueno, ir pensando lo que decíamos, bueno, para ir cerrando el punto, son los factores sociales y los factores laborales los cuales tendríamos que ir viendo sobre si sí estamos buscando una equidad o no y qué tanto realmente podemos llegar a esa equidad o no en esos ciertos supuestos, ¿no? Lo que tú decías, Astrid, respecto del tema de, bueno, es que tendríamos que ir haciendo... Sí, tal vez es a lo que tendríamos que ir persiguiendo en un momento dado, pero hoy no podemos decir es que ya tendría que ser hoy, porque traemos... Sí, definitivamente. Sí, miles de sí, lo años, que ¿no? decíamos desde hace muchos años. Sí, pero tal vez, o sea, sí creo que podríamos fijarnos algunas metas y tratar de trazar el camino hacia allá, ¿no? Porque al final pues buscamos el bien común, güey, ¿no? O sea, la convivencia entre todos. Así, sencillo. Lindo. Ah, sí, y la relación laboral sana, ¿no? Y Claro. justa y equitativa. Claro, es lo que tendría que ser. Sin embargo, también entra esta parte social, cultural.
un México que apenas está comenzando a entender ese tipo de nuevas dinámicas, de nuevas situaciones que pues anteriormente no existían. Y que en lo que cabe, digo, no es que sea tal cual reciente, porque desde hace muchos años existe, pero pues es relativamente reciente. Y hay muchos cambios y es difícil poder decir, es que ya tendría que haber... A ver, dame 2 segundos de siquiera entenderlo en el plano social para que ahora nos volteemos hacia el lado legal y lo podamos establecer, sí, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿No? Entonces, Pero lo vamos a lograr. ese tendría que ser el objetivo en un momento dado, ¿no? Muy bien. Ay, gracias por invitarnos. La pasé bomba. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Dalid, ¿algo que quieras decir? Pues la verdad es que hablar del tema no es sencillo. Seguramente cuando algunos escuchen nuestras posturas puedan prenderse o puedan estar de acuerdo o estar en contra. La realidad es que este es un diálogo que no termina, que todavía no ha derivado en cambios y que estamos sumando y que al final también estas posturas sumadas pues va a ser a gran escala pues algo generalizable y que vamos en vía de, ¿no? El hoy poner en la mesa el tema como especialistas, no como expertos, pero sí también a razón y a conciencia y a conocimiento del tema, pues sí habla de que pues queremos poner pues prioridades en las organizaciones, prioridades también en las personas, independientemente del género, pues que sí, pues todos tengamos este trato equitativo y sí quizá cuestionar y seguir cuestionando la palabra igualitario, ¿no? Entonces, este diálogo no acaba acá. Yo creo que es una constante, pero lo quería dejar puesto porque de repente los comentarios vayan hacia allá. Claro. Y pues agradecer que estén con nosotros, agradecer Carla, Astrid y Dalid. Y pues claro, es un tema sumamente complicado de poder tratar, pero es una realidad también de lo que llega a suceder en las empresas. Es algo que día a día a nosotros nos llegan a preguntar y sobre eso es ir planteando posibles soluciones que se adecuen a lo que es la empresa que estamos trabajando, ¿no? Pues agradecerles nuevamente. Gracias, chicos. Amigos. Síganlos, Chicas. Califiquen, compartan. Eso es muy importante. Suscríbanse. Manden este capítulo a sus amigos o a sus enemigos. Gracias. 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 Adiós.